Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este video estaremos hablando acerca del roadmap o la ruta de aprendizaje de Frontend Developer en el 2025. En este video hablaremos de todos los conocimientos que tienes que tener para convertirte en un desarrollador frontend. Vamos a ver la página de roadmap.sh en el cual tenemos el Frontend Developer Roadmap y hay ciertos temas importantes. Leamos la leyenda. La leyenda dice que existen todos los checks que son de color morado, son recomendaciones personales. Lo que son verdes son opciones de recomendación o alternativas y los grises son que no son estrictamente necesarios. Sin embargo, yo sobre estas opciones estaré dando mi visión y mi punto de vista personal. Entonces, para iniciar en el mundo de desarrollo de software como frontend developer, lo primero que necesitamos saber es Internet. O sea, necesitamos saber cómo funciona Internet. Y para eso necesitamos saber cómo funciona, qué son los DNS, qué es un hosting, qué es un browser y cómo funcionan. Muy importante, qué es HTTP. ¿Por qué? Porque muchas veces HTTP no solamente es enviar una petición, existen ciertos conceptos interesantes como los headers de petición, los headers de respuesta, los payloads, los métodos de HTTP. Y sí es súper importante que entendamos muy bien cómo funciona HTTP, porque es lo que vamos a usar para interconectar nuestro frontend con un backend. Y si un frontend por sí solo prácticamente casi nunca suele tener funcionalidad, la funcionalidad normalmente está del lado del backend. Entonces, sí es súper importante que conozcamos qué es HTTP, cómo funciona y todo lo que conlleva esto. Ya después que tengamos todo lo que es HTTP o Internet, incluyendo los browsers, DNS, los hosting, nos recomiendan que aprendamos HTML. Entre esos tenemos lo básico, escribir HTML semántico, que existe un video tutorial en mi canal acerca de eso, lo puedes ver aquí arribita, por la parte superior. Formularios y validaciones, accesibilidad, todas las etiquetas que permiten dar accesibilidad, aprender todos los conceptos de accesibilidad. Y SEO básico, pues es alternativo según este roadmap. Sin embargo, si vas a crear un portal o un sitio web corporativo o algo que sea la vista o la cara pública de Internet, sí tienes que tener estos conocimientos sí o sí para hacer un desarrollo frontend eficiente y que la página web sea indexada en los buscadores. Entonces, con esto tendríamos todos los conceptos de HTML. Después que aprendamos HTML, tenemos que aprender CSS, aprender los básicos, aprender las cosas básicas, aprender acerca de cómo crear layout. Cuando hablamos de layout es todo o por así decir, estructura del sitio web, como lo son los headers, los sidebar, los menús, los footer, las secciones de un documento HTML, pues hay que aprender a hacerlos de manera eficiente y responsive dentro de CSS. Entonces CSS es súper importante que aprendamos. No podemos saltar ni HTML ni CSS en el aprendizaje de desarrollo frontend. Posteriormente nos vamos a JavaScript como lenguaje. Es obligatorio sí o sí aprender HTML, CSS y JavaScript porque son los lenguajes que en realidad se ejecutan en el navegador. O sea, el navegador solamente ejecuta HTML, CSS y JavaScript. Entre eso tenemos los conceptos básicos o los conocimientos básicos de JavaScript. Tenemos con conocimiento básico decimos todo lo que es el tema de eventos, conocer el onClick, el onload y todos los eventos que existen, el focus, todo ese montón de eventos que existen en JavaScript normal. Posteriormente tendríamos que aprender acerca de la manipulación del DOM. Si bien de una u otra manera tenemos HTML, el HTML y el CSS de una u otra manera se convierten en un DOM que se tiene que aprender a manipular desde JavaScript. Y cuando hablo de DOM quiere decir Document Object Model y es por lo menos si quieres eliminar un elemento, cómo se elimina, cómo se altera el texto de ciertos elementos y es todo lo que le da el dinamismo al documento HTML o al documento DOM. Entonces, aprender acerca de la manipulación de DOM es un tema muy fundamental en el desarrollo frontend. Posteriormente vamos y tenemos que aprender todo lo que son las Page API o Ajax, que es todo lo que es hacer peticiones en el navegador hacia un servicio backend. Esto también es súper importante. Creo que estos tres puntos es lo más importante que tienen que aprender acerca de JavaScript. Si bien JavaScript es del lado del navegador, tiene un montón de APIs, un montón de temas, pero para iniciar como desarrollador frontend, esto es lo mínimo requerido que tienes que aprender. Posteriormente tenemos que aprender acerca de Version Control System. Yo concuerdo con este roadmap, efectivamente tiene que ser Git. Existen otros como Mercurial y otros más, pero Git en realidad es el más usado y el más recomendado. Y con eso nos vamos a los repo hosting service que está GitLab, Bitbucket y GitHub. Yo la verdad
también concuerdo con esta recomendación de la persona que creó este roadmap. Yo digo que usemos GitHub, porque GitHub tiene un montón de herramientas como los Git Action, los pull requests, inclusive tareas dentro de un repositorio de GitHub. Y la verdad que GitHub está muy bueno a día de hoy y lo recomiendo. Posteriormente, que tengamos y aprendamos Git y aprendamos acerca de GitHub. Cuando se habla de Git, es importante resaltar, retrocediendo un poco a Git, es importante resaltar que tienes que aprender acerca de cómo hacer un commit, cómo hacer un push, cómo hacer todo lo que conlleva para tener un control de versión y un versionamiento eficiente de tu código fuente. Bueno, retrocediendo, después tenemos que aprender acerca de Package Manager. Cuando hablamos de Package Manager, entramos un poco en el mundo de Node.js. Entonces aquí sí es importante que antes de entrar a Package Manager, yo sí recomiendo que aprendas acerca de conceptos básicos de Node.js, cómo funciona el esquema de importación, cómo funcionan los paquetes nativos, por así decirlo, los paquetes nativos. Y después que aprendas los conceptos básicos de Node.js, entres aquí y elijas un Package Manager. Yo normalmente recomiendo NPM porque NPM es el más robusto de todos. Es un poco más lento que los otros, como Jar, npm, pero con NPM creo que tienes todo lo necesario para iniciar en el mundo de desarrollo frontend del lado del servidor. Y aquí hay algo muy importante. Si bien cuando estás en el ecosistema de HTML, CSS y HTML, CSS y JavaScript, estás ejecutando códigos o código HTML, CSS y JavaScript en archivos estáticos y podrías tener todo un desarrollo frontend en archivos estáticos, pero esto no te da suficiente componentización o reutilización. Entonces por eso es que muchas de todo este ecosistema se mueve a un ecosistema de Node.js donde transpilas o compilas ese código a HTML, CSS y JavaScript, pero de una manera mucho más eficiente. Entonces por eso saltamos desde repositorios ya al ecosistema de Node.js. Cuando ya estamos en el ecosistema de Node.js, con NPM nos dicen que tomamos un framework y nos recomienda entre React, Vue.js, Angular, Svelte, Solid y Quick. Yo la verdad, actualmente a 2025, yo recomiendo entre React, ya no lo recomiendo, pero React no es solamente un framework, más que eso es un ecosistema y una librería. Es una librería que tiene un ecosistema. Entonces yo creo que si te quieres ir por el mundo de React, tendrías que aprender los conceptos básicos de React y de allí irte por un framework un poco más robusto, como puede ser Remix o Next.js. Y entre los otros, yo, para mi opinión personal, recomendaría Angular, porque actualmente Angular es uno de los frameworks que está dando mucho de qué hablar, está reinventándose, han cambiado inclusive el esquema de los templates y ahora son muchísimo más amigables y están haciendo un montón de esfuerzo para hacer mucho más friendly con todo lo que es server-side rendering, que se va a ver mucho más adelante en este roadmap. Entonces yo, si tuviera que elegir, yo me iría por el ecosistema de Angular o por el ecosistema de React, obviamente entendiendo que React es un ecosistema más grande y de aquí vas a tener que elegir un framework un poco más específico o especializarte en un framework de React. Pero sería eso, yo me iría por Angular o por React. Si bien, si eres Team Vue.js o Team Svelte, por favor comenta en la caja de comentarios. Posteriormente, que elijamos un framework, tenemos que, vamos a la parte de writing CSS o escribir CSS. Nos recomiendan Tailwind. Yo digo que sí, pero sin embargo no entren a Tailwind hasta que no tengan un conocimiento. Yo esto lo vería opcional, la verdad. Porque si bien tienes Tailwind, ya con el conocimiento que adquieres en CSS aquí, pues es suficiente, la verdad. Tailwind lo que va a hacer es permitirte escribir código CSS mucho más rápido, de una manera un poco cuestionable, que a algunos les gusta y a algunos no. Yo esta parte la vería opcional, la verdad. Y nos recomiendan CSS Architecture y nos recomiendan Vend CSS. La verdad que Vend CSS, para los que no lo conocen, es una arquitectura de CSS donde nos explican cómo escribir CSS de una manera un poco más normalizada. Yo lo vería también opcional. Yo la verdad, yo esto me lo podría saltar y lo dejaría para el final de que ya aprendas todo el roadmap. Puede suceder que entres a algún proyecto y te encuentres con una arquitectura de Vend CSS y tienes que entender y saber trabajar sobre esa arquitectura de Vend CSS. Pero para mí es opcional, yo creo que lo podemos dejar de último y no lo vería totalmente necesario para seguir aprendiendo en el mundo de desarrollo frontend. Posteriormente nos recomiendan los CSS preprocessor, nos recomiendan Sass y PostCSS. Yo directamente podría saltártelo, sí, podrías trabajar igual con CSS y hacer lo mismo. Pero si quieres tener más superpoderes en CSS, por lo menos crear funciones,
crear como artefactos o prototipos que los reutilices de manera más eficiente, yo te recomiendo irte por SaaS, la verdad. Pero sin embargo, si tienes el tiempo, puedes saltarte esto, pues sáltalo, la verdad, si no tienes mucho tiempo para profundizar, y déjalo como en una segunda versión para profundizar en el mundo frontend. De allí nos vamos a Build Tools, y de aquí de Build Tools se extiende un montón de temas. Primero están los linter y formatter, que para serte sincero, Prettier y Slim son muy buenos. Prettier para todo lo que es el formateo de código, para que tu código se vea elegante o fácil de leer de manera sencilla. Simplemente guardando el archivo automáticamente te formatea todo el documento. Y Slim para todo lo que son buenas prácticas, inclusive con seteando estilos de códigos en JavaScript y en CSS. También lo recomiendo. Y por otro lado nos recomiendan los Model Bundler. En este caso, si estás empezando, yo la verdad Byte no lo recomiendo mucho para si estás empezando. Yo creo que puedes irte por Webpack. Webpack te va a dar un entendimiento un poco más de por qué se han tomado las decisiones de todos estos que están por aquí. Yo te diría, mejor vete por Webpack y entiende cómo se transpila o cómo se convierte tu código de CSS y JavaScript a lo que se va a mostrar en el cliente finalmente. Y después vamos por la parte de testing. Si bien saben, el testing es súper importante. Sin embargo, en el ecosistema frontend, el testing está un poco infravalorado, la verdad. Pero sí es súper importante. Yo totalmente con Jest. Me iría directamente con Jest. Vitess no lo usaría, al menos que te vayas por el ecosistema de Vitess. Pero con Jest y con Webpack, pues la verdad que puedes construir cosas increíbles. Posteriormente nos recomiendan aprender un poco de seguridad, de autenticación, de estrategia de autenticación, porque muchas veces, por lo menos cuando usas un JWT, este JWT tiene que estar hospedado en el frontend, tiene que ser almacenado posiblemente en un local storage, en un session storage. El OAuth igual tiene que interactuar mucho con el frontend para lo que es el authorization flow, el SSO igualmente, el basic out hay que aprenderlo y el session out también hay que aprenderlo. Yo creo que sí son temas que se tienen que aprender, más que todo por el hecho de que si tú bien almacenas una sesión, esta sesión tiene que permanecer en el frontend, y en las peticiones constantemente que se hace una petición mediante Face API, tienes que enviar este token para que el backend pueda reconocer que la persona está logueada. Entonces sí es un tema súper importante de aprender en realidad. Y después vamos con conceptos básicos de seguridad. Los conceptos básicos de seguridad, pues efectivamente tenemos que saber cómo funcionan los cores. Los cores son todas estas políticas de cross origin para saber cuándo pueden embeber nuestro sitio, nuestro frontend en otro frontend, cómo consumir recursos que están fuera de otro dominio. HTTPS igualmente, todos nuestros sitios web frontend al final es la cara que recibe el cliente. Entonces sí o sí tienen que estar dentro de HTTPS. El Content Security Policy es un tema súper fundamental porque te permite jardinizar tu frontend, inclusive te permite protegerlo, evitando inyección XSS y otro tipo de ataques que suceden en el frontend. Y el OWASP Security Risk también es un tema que es súper importante. Yo te recomiendo leerte el OWASP Top 10, que es un estándar de seguridad o de ciberseguridad, que la verdad te ayuda un montón a entender cómo jardinizar o cómo hacer difícil de atacar a tu frontend. Posteriormente nos recomiendan irnos a Web Component. Todo el ecosistema de Web Component es una API del navegador. Si te vas por el ecosistema de Angular, sí te recomiendo que leas o si te enfoques en Web Component, porque Angular interactúa mucho con Shadow DOM, con los Custom Elements y con los HTML Template. Pero para mí, si te vas por el ecosistema de React, pues sí, efectivamente todo esto es opcional. Después vamos con Type Checkers y nos recomiendan irnos por TypeScript. La verdad que actualmente TypeScript es un JavaScript con tipado fuerte. Yo sí te lo recomiendo que lo aprendas. Y después nos mandan a todo el ecosistema de Server-Side Rendering. Y Server-Side Rendering es todo el renderizado del lado del servidor. Y nos recomiendan irnos por React con un Next.js, un Astro o un React Router. Yo la verdad que para lo que es React, si vas a usar, yo te recomendaría Next.js o Remix. Astro también es una muy buena opción. React Router no tanto, la verdad. React Router no lo considero una buena alternativa para lo que es server-side rendering. Y también te recomendaría, pues Angular actualmente ha hecho un montón de esfuerzo para facilitar, como te comenté anteriormente, el server-side rendering. Entonces sí, aprender cómo funciona el server-side rendering, cómo hidratar tu HTML antes de ser entregado al navegador y así entregar unos tiempos de respuesta pues mucho más eficientes y mucho más rápido y SEO friendly. Más que todo el server-side rendering se usa actualmente un montón para
lo que es mejorar el SEO, porque el SEO, lo que es Search Engine Optimization, requiere que el HTML sea leído. Entonces, si tú haces todo en client-side rendering con un React o un Angular, pues no existe HTML cuando tú abres el documento. Entonces, el server-side rendering, si bien es importante, hay que entender que el caso de uso de un server-side rendering mayormente puede ser para optimizar el tiempo de carga o para mejorar el SEO. Y de allí pasamos a todo lo que es GraphQL. Recomiendan aprender acerca de Apollo Client, que es un consumidor o un cliente, un cliente y servidor de GraphQL. Y Really Mother. Yo la verdad recomiendo aprender primero GraphQL base, o sea, entrando en la documentación oficial de GraphQL y entender cómo se hace una query de GraphQL, cómo se hace un mutation de GraphQL desde el frontend. Ten en cuenta que nos recomiendan aprender GraphQL porque GraphQL es un esquema de servicios que las peticiones las hace o las queries las hace el frontend. Entonces sí es súper importante que los frontend entendamos acerca de GraphQL y cómo hacer peticiones inclusive eficientes. Puede hacer uniones de diferentes peticiones y no estar enviando una petición por cada recurso que queramos obtener. Y es súper recomendado, la verdad yo sí recomiendo que adentren al mundo de GraphQL siempre y cuando aprendan muy bien primero cómo funcionan las Fetch API con otro tipo de APIs, como son las APIs de RESTful. Después entramos a todo lo que es las PWAs, las Progressive Web Applications. Yo la verdad, actualmente yo diría que PWA, todo lo que es el storage, sí lo recomiendo, WebSocket también lo recomiendo, pero para mí también es un tema opcional. Pero si hay temas que vas a tener por lo menos credentials, puede ser que sí lo necesites usar. Payments es un API que es muy poco usada, Device Orientation igual, Notification, puede ser que llegue un momento donde tengas que implementar algunos de estos, pero para mí las más usadas son las de WebSocket y la de Storage, que son temas que no necesariamente deberían estar en PWA, sino que son APIs de JavaScript en el navegador que deberías aprender a usarlas para algún caso de uso. Y para todo lo que es, esto yo no lo incluiría dentro de PWAs, la verdad que todo lo que es el Lighthouse, DevTools, el Performance Metrics y todos los demás, estos tres de aquí principalmente, yo no los vería opcional, la verdad. Yo esto sí lo recomiendo aprender, inclusive si no vas a aplicar PWAs, porque necesitas aprender de cómo entender, cómo hacer un debugging eficiente o un troubleshooting eficiente de performance, a entender el Lighthouse para ver si tu sitio web está cargando de manera eficiente y los navegadores lo están renderizando de la mejor manera. Y DevTools igual lo necesitas para entender eh, cómo está funcionando tu frontend, cómo se están enviando las peticiones, si tienes cookies, si no tienes cookies. Entonces estos tres yo inclusive los aprendería en esta etapa de cómo funcionan los navegadores. Porque es súper importante inclusive poder inspeccionar un elemento y poder ver qué CSS se le está agregando, porque ese CSS que está implícitamente heredado del navegador. Entonces estos tres de aquí yo los, eh, yo los aprendería inclusive desde la primera etapa. La verdad, es súper recomendado que que lo entiendas desde la primera etapa, que cómo funcionan los navegadores. Ya los otros sí son opcionales, el PRPL Pattern y el Rate Model, pues son totalmente opcionales. Yo la verdad ni me esforzaría en aprenderlos. Después entramos en todo lo que es Static Site Generators, donde tenemos ViewPress, Next.js y Astro. Si elegiste el ecosistema de Next.js y Astro, pues ya tendrías esta feature. Pero sí es importante entrar aquí y entender cómo funciona el Static Site Generator, inclusive con Nuxt.js y otros más. Yo sí te recomiendo echarle un ojito, pero déjalo como en un segundo nivel, la verdad. Son temas súper importantes, pero para considerarte desarrollador frontend, pues no necesariamente, sería como una segunda parte. Después entramos en todo lo que es mobile apps, donde nos recomiendan React Native. Yo también recomiendo React Native, la verdad. Lo que sí no te recomendaría es un Flutter. Yo creo que actualmente hay soluciones más potentes como Kotlin Multiplatform, que está muy bueno. Yo te recomendaría irte React Native y por Kotlin Multiplatform, porque te permite escribir código Kotlin, que es código nativo, y te permite exportarlo a iOS, a inclusive escritorio. Entonces sí, yo me iría por React Native y por Kotlin Multiplatform. Posteriormente vamos por lo que es desktop apps. La verdad que esto es un caso de uso un poco medio extraño, porque actualmente sí, puede ser que tengas solicitudes o
o tengas algunos proyectos que te necesitas hacer un desktop, y puedes usar Electron o Tauri, que son frameworks que te permiten escribir HTML, CSS y JavaScript y crear una aplicación de escritorio con todo el stack tecnológico de la web. Ya con eso tenemos todo nuestro roadmap de Frontend Developer. Ya de aquí podrías irte por Node.js. Yo la verdad recomiendo empezar la primera parte de Node.js, los conceptos básicos de Node.js antes, o irte por un Full Stack Developer. Yo la verdad, a partir de aquí, yo me haría el de Node.js y el de TypeScript, y de allí saltaría a un Full Stack. Entonces hagamos un recorrido rápidamente de todo lo que hemos visto: Internet, HTML, CSS, en browser no se olviden de entender cómo funcionan las DevTools, JavaScript del lado del browser, versionamiento, hosting de repositorios de código, Package Manager, aquí aprender los básicos de Node.js, escoger un framework. Yo escogería posiblemente un ecosistema de React, pero ya entrándome en un framework de React, que sería un Remix o un Next.js o un Astro, posiblemente, o Angular, que Angular también es un framework muy potente, la verdad. De allí aprender a escribir CSS con frameworks, puede ser Tailwind o puede ser inclusive algún Bootstrap o algún otro más, librería como Material UI. Aprender acerca de CSS Architecture, aprender acerca de los CSS Preprocessors, aprender acerca de las herramientas de building o de build, aprender testing, aprender autenticación, aprender conceptos básicos de seguridad, aprender acerca de Web Component, que como les dije, si es Angular, sí le veo recomendable que lo aprendan. Aprender acerca de todo el pado de JavaScript con TypeScript, aprender acerca de server-side rendering, GraphQL, PWAs, pero solamente las APIs más potentes, que pueden ser los WebSocket o el storage, y aprender estos como parte de browser, estos tres que son súper importantes. Static Site Generator, pues sí sí te diría que le echaras un ojito bien a profundidad ya cuando estés en este nivel. Aprender de desarrollo mobile, de aplicaciones mobile con React Native o con Kotlin Multiplatform. Y pues Desktop Application, si te ves en necesidad de aprenderlo, pues puedes usar Electron. Yo recomendaría Electron más que Tauri, la verdad. Y ya eso sería todo nuestro roadmap Frontend 2025. Y eso ha sido todo por este video. Si tienes algún comentario, por favor déjalo en la caja de comentarios, y por favor no te olvides de suscribirte para ver más videos o más contenido de este tipo. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.